Todas las barras tienen la misma sección transversal, 20 por 60. En cuanto a las demás dimensiones geométricas, ahí estoy mostrando las longitudes de las diferentes barras. Esa es la estructura que nos estamos planteando, la cual la vamos a resolver aplicando el método de las fuerzas. Bien, en cuanto a las magnitudes de las cargas, la carga distribuida 5 toneladas metro, la carga puntual 1,5 toneladas. La resistencia del hormigón a compresión simple la utilizo porque en base a él, aplicando la norma americana, esta norma me da una fórmula para calcular el módulo de elasticidad longitudinal del material, donde reemplazando el valor de 250 dentro del radical, ahí tenemos el módulo de elasticidad longitudinal del material. 238.752 kilopondrios sobre centímetro cuadrado, o bien en toneladas metro cuadrado, 2.387.520. Bueno, empezamos calculando el grado hiperestático externo. En este caso, el número de reacciones en los apoyos son 5, en el empotrado 3, en el apoyo articulado fijo 2, en total son 5. El número de ecuaciones de la estática 3, este pórtico plano no presenta articulaciones, por lo tanto, el grado hiperestático externo es 2. Significa que de todas las reacciones en los apoyos, tengo que elegir 2 reacciones, las cuales van a ser mis incógnitas hiperestáticas externas, que las tengo que identificar con X1 y X2. Pues bien, en este caso he elegido como mi primera incógnita hiperestática al momento y como segunda incógnita hiperestática a la reacción horizontal en el apoyo 3. Esta parte, el que decide qué reacciones son incógnitas hiperestáticas externas es el que está resolviendo el problema. Bien. El grado hiperestático interno en este caso es 0, ya que la estructura planteada no presenta paneles que estén cerrados. Esta es una estructura totalmente abierta. En tal sentido, el grado hiperestático interno es 0. Por lo tanto, el grado hiperestático total, pues 2 más 0 es simplemente 2. El grado hiperestático total para la resolución de este portiquito es 2. Les he comentado en reiteradas oportunidades que en esta etapa del cálculo, en esta primera etapa del cálculo, está prohibido equivocarse. El que se equivoca acá, ya pues llegó hasta ahí. ¿Y qué significa eso? Significa 0. Entonces, pues aquí es totalmente prohibido equivocarse. Continuando. Ahí está nuevamente mi estructura con las reacciones que las he considerado como incógnitas hiperestáticas. Y ahora, pues, en base a eso, modifico los apoyos, voy a modificar los apoyos para obtener la estructura isostática equivalente. Estoy mostrando a la derecha, pero observen, aún no he colocado los apoyos, es que los tengo que modificar. El apoyo empotrado lo tengo que reemplazar por un apoyo que permita desplazamiento angular, ya que la incógnita en ese apoyo es un momento, y el momento pues está asociado o es compatible con desplazamiento angular. Entonces, lo reemplazo por un apoyo articulado fijo. El apoyo articulado permite desplazamiento angular. Y finalmente, en el nudo 3, debo reemplazar el apoyo articulado fijo por otro apoyo que permita desplazamiento lineal en la dirección de la incógnita X sub 3, X sub 2. Pues bien, ese apoyo es un apoyo articulado móvil. Ahí está mi estructura isostática equivalente.
Bien, esta estructura isostática equivalente es la que voy a utilizar para analizar y resolver el problema planteado. Voy a calcular reacciones, esfuerzos internos y deformaciones. Lo que sí no tengo que olvidar que en mi estructura isostática equivalente no debo olvidar que el nudo E, disculpen, el nudo 1, en realidad es un nudo donde el desplazamiento angular al final sí tiene que ser cero, porque la estructura planteada muestra, ¿no?, que en el nudo 1 hay un empotramiento, y en un empotramiento pues el desplazamiento angular es nulo. De manera similar, en el nudo 3 no debo olvidar de que al final el desplazamiento lineal horizontal del nudo 3 tiene que ser igual a cero, ya que la estructura planteada en el nudo 3 muestra un apoyo articulado fijo, o sea, no hay desplazamiento lineal horizontal. Bien, la estructura principal es simplemente la estructura isostática equivalente sin las cargas, Ahí está la estructura principal. A esta estructura principal, bueno, pasemos directamente ya a la resolución. Dije que voy a resolver la estructura isostática equivalente, no olvidando que en el nudo 1 no hay desplazamiento angular y que en el nudo 2 no hay desplazamiento lineal horizontal. Y en este caso la voy a resolver para las cargas externas. ¿Cuáles son cargas externas? La carga distribuida, la carga puntual P sub K y las reacciones en los apoyos también son cargas externas. Entonces, resulta que esta estructura se puede resolver sin aplicar el principio de superposición de efectos. Les comento que esta estructura se puede resolver en su totalidad sin aplicar el principio de superposición de efectos. Pero resulta que ese es el camino más largo y principalmente el camino más complejo, por cuanto no conozco el valor de X1 y el valor de X2. No conozco el valor de esas dos cargas externas, ya que a X1 y a X2 de aquí en adelante las tengo que considerar cargas externas. Sin embargo, aplicando el principio de superposición de efectos, también podemos resolver la estructura isostática equivalente, pero de una manera más sencilla, más simple. Bien, pues empecemos a aplicar el principio de superposición de efectos, ¿no?, donde la estructura planteada la vamos a resolver en tres etapas. Primero, la estructura principal con la carga externa propiamente dicha. Luego, la estructura principal con la carga X1, pero X1 con valor unitario. Y luego, la estructura principal llevando como carga X2, pero a X2 le vamos a dar un valor unitario. Recordarán que en la clase anterior ya expliqué paso a paso el procedimiento, y ese procedimiento es el que estoy aplicando. Entonces vamos, ahí está la estructura principal sometida a la carga externa propiamente dicha. Pues bien, tenemos que calcular las reacciones en los apoyos, luego los esfuerzos internos y finalmente las deformaciones de esta estructura. Esa es la estructura E sub 0, ¿no? Asumiendo que la estructura se deforma como se ve en la figura debido a las cargas, entonces, en cuanto a las deformaciones se refiere, yo tengo que calcular el desplazamiento angular en el nudo 1, que le voy a llamar delta 1, pero como es de la estructura E sub 0, le llamo delta 1, 0. Luego, el desplazamiento lineal en el nudo 3, que le llamo delta 2,
¿Por qué le llamo delta 2? Porque ahí está la incógnita hiperestática X2. Pero le voy a llamar delta 2 0, porque es de la estructura E sub 0. Continuando. Luego, una vez analizadas reacciones, esfuerzos internos y deformaciones, paso al análisis de la estructura principal sometida a la siguiente carga. La siguiente carga es X1. Es X1, cuya magnitud no conocemos, pues es nuestra incógnita, pues salimos del paso dándole un valor unitario. Entonces, para ese valor unitario, calculo reacciones, esfuerzos internos y las deformaciones, ¿no? Y luego, una vez calculado lo que acabo de mencionar, todo eso lo tengo que multiplicar por el valor verdadero de X1, que aún no lo conocemos. En cuanto a la deformación de la estructura, estimo que debido a la carga X1, la estructura se va a deformar aproximadamente como muestro en la figura. Entonces, en cuanto al cálculo de las deformaciones, debo calcular el desplazamiento angular del nudo 1, al que le llamo delta 1, pero en este caso se le llama delta 1,1 porque es de la estructura E sub 1, y luego el desplazamiento lineal del nudo 3, ahí está, que le llamamos delta 2, pero aquí le vamos a llamar delta 2,1. Prosiguiendo, ahora analizamos la estructura para la carga X2, ahí está la estructura principal, le aplico la carga X2, cuya magnitud también no se conoce, le damos un valor unitario, y con ese valor unitario calculamos la estructura, reacciones, esfuerzos internos y deformaciones. Y luego eso lo tenemos que multiplicar por el valor verdadero de X2. O sea, E sub 2 tiene que ser multiplicado por X2. En cuanto a las deformaciones, debido a X2, asumo de que esa es la deformación de la estructura. Entonces, ¿qué deformaciones debo calcular? El desplazamiento angular en el nudo 1, que en este caso le tengo que llamar delta 1,2. Y el desplazamiento lineal del nudo 3, que le llamo delta 2,2. Bien, he hecho una descripción general del procedimiento, ¿no? Y arribita ustedes pueden ver la ecuación de superposición de efecto, que es un reflejo de lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Entonces, ahora vamos a calcular las estructuras E sub 0, E sub 1 y E sub 2. ¿Ya? Vamos al cálculo de esas estructuras. Ahí está la estructura inicialmente planteada, ¿no? Ahí está la estructura E sub 0, la estructura E sub 1. Estoy mostrando otra vez lo que ya había descrito en las anteriores diapositivas, ¿no? De donde, de esas tres, de este gráfico, es que sale el principio de superposición de efectos, que la estructura inicialmente planteada es E sub 0 más E sub 1 por X1 más E sub 2 por X2, en este caso. Bien, nuevamente ahí muestro la estructura hiperestática y mostrando los ejes cartesianos que voy a utilizar como referencia. A eso se le llama el sistema de ejes cartesianos global o general de la estructura. Bien, luego, en base a esto, me planteo la ecuación de compatibilidad, las ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura. Pues bien, resulta que la estructura isostática equivalente es la que está arriba a la izquierda, Esa estructura equivalente tiene que ser un fiel reflejo de la estructura hiperestática planteada, que la muestro abajo. Tiene que ser un fiel reflejo. ¿Qué significa eso? Que la estructura isostática equivalente, en el nudo 1 ya tiene un apoyo articulado fijo.
que permite desplazamiento angular. Pues, y el nudo 3 permite desplazamiento lineal. Pues al analizar las estructuras E sub 0, E sub 1 y E sub 2, estamos mostrando esos desplazamientos, ¿no? El desplazamiento angular en el nudo 1 y el desplazamiento lineal en el nudo 2. Pero la estructura hiperestática planteada, como dije hace un momento, en el nudo 1 no hay desplazamiento angular y en el nudo 3 no hay desplazamiento lineal. Por lo tanto, observando la superposición de efectos, necesariamente, ¿no?, para que la estructura isostática equivalente, que es la que estoy utilizando para analizar, sea realmente equivalente a la estructura hiperestática planteada, delta 1, 0 en la estructura E sub 0, más delta 1, 1 en la estructura E sub 1, más delta 1, 2 en la estructura E sub 2, ¿ya? Donde delta 1, 1 tiene que estar multiplicado por x1, delta 1, 2 tiene que estar multiplicado por x2, ¿ya? Entonces, repito, delta 1, 0 más delta 1, 1 por x1 más delta 1, 2 por x2, ¿ya?, tiene que ser igual a 0. En otras palabras, la componente en z del desplazamiento angular del nudo 1 tiene que ser igual a 0. De manera similar, para el desplazamiento horizontal en el nudo 3, la estructura hiperestática muestra que no hay. Por lo tanto, la componente en X del desplazamiento lineal del nudo 3, ¿ya?, delta 2, 0, más delta 2, 1 por X1, más delta 2, 2 por X2, tiene que ser igual a 0. Ahí están las ecuaciones denominadas ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura. Bien. Vamos ahora al análisis de la estructura E sub 0. La estructura E sub 0 es la estructura principal sometida a la carga externa propiamente dicha. Empezamos calculando reacciones en los apoyos, el horizontal en 1, el vertical en el nudo 1, el vertical en el nudo 3 y luego las magnitudes de las cargas. Pues bien, calculo las reacciones en los apoyos, sumatoria de momentos con respecto al nudo 1, eso me ha de permitir calcular el vertical en 3, ahí está, vertical en 3 por su brazo de palanca, que es 8, la carga puntual tiene una magnitud de 1,5, su brazo de palanca con respecto al nudo 1 es 8 más 3, es 11, y finalmente la carga distribuida. La carga 5 por 11 me da su resultante y su brazo de palanca es la mitad de 11. De ahí despejo B sub 3, me sale 39,875 toneladas. Luego sumatoria de momentos con respecto al nudo 2. Ahí está la ecuación, es una ecuación con una incógnita, ¿no?, que si tomo sumatoria de momentos con respecto a otro punto, voy a obtener una ecuación con dos incógnitas. Siempre hay que pillarle el punto apropiado para tener una ecuación con una sola incógnita, ¿no? Entonces, tomando sumatoria de momentos con respecto al nudo 2, no interviene en H1 ni B sub 3, interviene solamente el vertical en 1 y de esa ecuación despejo el vertical en 1. Finalmente, hago sumatoria A. Bueno, aquí he asumido directamente que H sub 1 es 0, ya que si observamos no hay cargas horizontales ni reacciones horizontales adicionales, por lo tanto H sub 1 es igual a 0. Bien, hago un cálculo de verificación, sumatoria de momentos con respecto a el nudo 5. ¿Dónde está el nudo 5? Aquí está. Bueno, no es un nudo, es un punto con respecto al punto 5, ¿ya? He tomado sumatoria de momentos con respecto a ese punto y
Ahí está, es una ecuación con una sola incógnita y de ahí despejo h sub 1 y me sale 0. Lo que decía hace un momento. Con eso he verificado que todo está bien. Algunos no tienen la costumbre de verificar sus cálculos y son la mayoría. No sé en qué momento adquirieron ese mal hábito o bien no les enseñaron adecuadamente desde el principio. Yo, la verdad que ya le dije, tuve un profesor excelente en isostática, el ingeniero Luis Alberto Solís. Bueno, en esos tiempos cuando fue mi profe, pues él era bastante joven, bastante joven. Él casi es mayor con, si no me equivoco, es mayor con un año. Mire, somos casi de la misma edad, pero él fue mi profe, imagínense, fue mi profesor. Y bueno, ¿y por qué? ¿Cómo es posible si somos de la misma edad? ¿Por qué él fue mi profesor? Bueno, pues resulta que él tuvo la suerte, el destino, de que pudo ir a la Argentina a estudiar en esos tiempos. La mayoría de las personas iban a Argentina a estudiar. Bueno, los recursos económicos de mi padre no daban para costearme estudios en Argentina. Y pues en Bolivia, lamentablemente, en la época que me tocó ser universitario, el dictador Hugo Banzer Suárez cerró las universidades durante 2 años. Ya dio un golpe de Estado. En esos tiempos era igual que en el lejano oeste. En el lejano oeste de Estados Unidos, los cowboys, el que sacaba el revólver más rápido era el que mandaba. Y en Bolivia era así. Ya Hugo Banzer Suárez sacó más rápido, era más rápido para sacar el revólver, y lo despachó a un coronel de apellido Serich. Lo despachó, o sea, lo mató, y bueno, se quedó como presidente. Luego, otra vez hubo otro militar, Natuch Bush, también había sido más rápido con el revólver, sacó más rápido el revólver y mató a uno que quería parársele, y Natush Bush cerró la universidad otra vez 2 años. 2 años, sí. Luego hubo otro que sacó el revólver más rápido, otro militar de apellido García Mesa. Ese sí fue un sanguinario, sacó el revólver más rápido y en un abrir y cerrar de ojos mató algo así como unas 20 personas. Y luego, estando de presidente, parece que le gustó esto de sacar el revólver rápido, siguió matando más gente y mató nada menos que a uno de los bolivianos más, diríamos, honorables. Mató a un gran intelectual boliviano y luego de matarlo hizo desaparecer su cadáver. Y hasta ahora no se encuentra el cadáver de ese intelectual boliviano que se llama Marcelo Quiroga Santa Cruz. Un intelectual reconocido a nivel internacional, una persona que demostraba ser honesta y honrada. Bueno, en esos tiempos era un delito ser honesto, ¿no? Y cosas de la vida. Así era Bolivia en esos tiempos. Bien, jóvenes. Yo tengo la costumbre de verificar. En todos los cálculos que hago. Últimamente estoy trabajando con el CIPECAT, haciendo cálculos estructurales. Y al CIPECAT le pillé errores. Es que yo cuando uso algo verifico. Al verificar, bururum, le pillé un error gravísimo al CIPECAT. E inmediatamente me comuniqué con los representantes de CIPECAT, porque el programa que yo tengo es legal, ¿ya? Compré 2 versiones, dos aplicaciones del CIPE,
Una aplicación nomás vale 2.402 y por dos me vendieron en $3.000. Compré dos en uno. Y como es legal, pues inmediatamente pedí que me comuniquen con los encargados de CIPE y me dicen, envíe el programa. Lo envié y al día siguiente me contesta y me dice, sí, ingeniero, usted tiene razón. Bueno, ¿y qué hago? Me está calculando mal esto. Me dice el ingeniero, un mexicano, me dice el mexicano, ingeniero, yo solamente soy de la parte que me dedico a solucionar problemas cuando el que está usando el CIPECA no entiende algo. Pero en el caso suyo no lo puedo resolver. Lo voy a mandar a España, me dijo, para que los desarrolladores de allá vean qué está pasando. Bueno, esto fue hace un mes. Y hace un mes no me responden de España. ¿Por qué el CIPECA me calcula mal las fundaciones cuando se trata de cabezales de pilotes? Y no me contestan a su mes. Y ahora, el día de ayer, estoy haciendo otro cálculo, otra vez le pillé el mismo error. Y es un peligro tremendo, porque nada menos que el error está en los cimientos, en las fundaciones. Bueno, como les dije, yo tengo la costumbre de verificar. O sea, lo que saque el CIPE, inmediatamente yo lo verifico. Y justamente es ahí que yo lo he detectado, esos errores. Muchos utilizan aplicaciones sin verificar. Y para verificar, obviamente, ustedes necesitan conocer, estudiar bien hormigón 1, hormigón 2, estructuras especiales. Toda esa información necesitan dominar ustedes. Bueno, da la ventaja de que yo domino. Y gracias a que soy docente de hormigón 1 y hormigón 2. Posiblemente, si no hubiese sido docente de estas materias, no hubiese detectado el error que les estoy comentando. Bien, jóvenes, continuando. Ya hemos calculado las reacciones en los apoyos. Nos vamos ahora al análisis de los esfuerzos internos, ¿no? Estamos analizando la estructura E sub 0. Luego tengo que analizar la estructura E sub 1 y luego finalmente la estructura E sub 2. Vamos al análisis de los esfuerzos. A la barra 1. La barra 1 es una barra en posición horizontal, sometida a una carga uniforme, de 8 metros de luz. En su extremo izquierdo, en el nudo 1, hay una reacción vertical B sub 1, y en el nudo 2, esa barra se encuentra rígidamente unida a otras barras, por eso coloco un apoyo empotrado. Y en el nudo 1 sabemos que H sub 1 es 0, y bueno, hay que analizar esta estructura, calcular el momento en el nudo 2 y obviamente el cortante también en ese nudo. Luego, partiendo de su extremo izquierdo a una distancia X, la ecuación analítica del momento flector da B sub 1, vale 16.625 por X, menos la carga, que vale 5 por X medios, simplificando, ahí está la ecuación analítica del momento flector para la barra número 1. Luego, las reacciones a la ecuación del esfuerzo de corte, B sub 1 menos 5 por X, y en base a eso, en base a estas ecuaciones, calculo el momento para X igual a 8, calculo el momento en el nudo 2 y el cortante en el nudo 2. Bien, continuando con el análisis de la estructura E sub 0, ya tengo D sub 1, D sub 3 son las reacciones que habíamos calculado anteriormente. Ahora vamos a la barra 2. La barra 2 es una barra en posición vertical. En el nudo 3 hay una fuerza que es B sub 3. En el nudo 2 está rígidamente unida a otras barras y esta barra tiene 5 metros de luz, no lleva cargas a lo largo de su eje longitudinal. Por lo tanto, partiendo del nudo 3 hacia arriba, m de x ha de ser igual a 0, el cortante también ha de ser igual a 0, y el normal en este caso es una función constante.
de magnitud 39.875 con signo negativo. Y pues inmediatamente calculo para x igual a 5, el momento en el nudo 2 es 0, el cortante en el nudo 2 es 0 y el normal pues tiene el mismo valor. Vamos a la barra número 3, es una barra en volado. En el nudo 2 está rígidamente unida a otras barras, lleva una carga uniforme Q sub K y más una carga puntual en su extremo libre. Pues bien, tiene luz 3 metros, hay que calcular las reacciones en los apoyos y partiendo del nudo 4 a una distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento. La carga puntual vale 1,5 por X menos 5 por X medios, pues me da menos 2,5 X cuadrado. La ecuación del esfuerzo de corte y el normal en este caso es 0. Utilizando estas ecuaciones analíticas, calculo el momento en el nudo 2 y el cortante también en el nudo 2. Pues simplemente como la variable es X, a X le doy 3 y estas ecuaciones analíticas me permiten determinar los esfuerzos internos en el nudo 2 que al final llegan a ser las reacciones en el nudo 2. Bien. Ahora vamos al análisis de la estructura E1. E1 es la estructura que lleva como carga el momento X1 con valor unitario. Bien, entonces vamos a calcular las reacciones, el vertical E1 y el vertical E3. Sumatoria de momentos con respecto a la articulación E1, voy a obtener como una ecuación, la única incógnita es B sub 3, su paso de palanca es 8, y el momento que vale 1, de ahí me sale B sub 3 es 1/8. Sumatoria de momentos con respecto al nudo 2, otra ecuación con una sola incógnita, de ahí despejo B sub 1, 1/8 de toneladas. Inmediatamente hacemos la verificación, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, evidentemente reemplazando valores sale 0 igual a 0. Vamos al análisis de los esfuerzos internos, agarramos la barra 1, la barra 1 en su extremo izquierdo lleva como carga el momento X1 y el vertical E1 que vale 1/8. Luego, en el nudo 2 se encuentra rígidamente unida a otras barras, va a haber reacciones en ese apoyo, y bueno, partiendo del nudo 1 a una distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento, la ecuación analítica del esfuerzo de corte y del normal. El normal es 0. Bien, utilizando estas ecuaciones analíticas, dándole a X el valor 8, encuentro que el momento en el nudo 2 es 0, el cortante es 1/8 y el normal es 0. Para la barra 2 es una barra en posición vertical, 5 metros de luz. En el nudo 3 hay una carga que es B sub 3 y B sub 3 vale 1/8. Y luego en el nudo 2 se encuentra rígidamente unida a otras barras. Bien, partiendo del nudo 3 a una cierta distancia X, el momento es 0, el cortante es 0, el normal no es 0. Es 1/8 y lleva signo positivo. Luego, con esto, pues, el momento, tomando X igual a 5, el momento en el nudo 2 es 0, el cortante también 0, y el normal en el nudo 2 es 1/8. Bien, ahora me toca analizar la estructura E sub 2. En este caso, la carga es X2 con valor unitario. Bien, las reacciones en este caso son el horizontal en el nudo 1, el vertical en el nudo 1 y el vertical en el nudo 3. Pues bien, tomando sumatoria de momentos con respecto al nudo 1, una ecuación con una incógnita que es B sub 3, de ahí obtengo B sub 3 que es 5/8, sumatoria de momentos con respecto al nudo 2,
También voy a obtener una ecuación con una incógnita que es B sub 1, y B sub 1 me sale 5/8. Luego sumatoria de fuerzas horizontales, 1 menos H1, y H1 es 1 tonelada. Hago la verificación haciendo sumatoria de fuerzas C y Y. B1 menos B3 tiene que dar 0 y evidentemente da 0. Vamos al análisis de los esfuerzos internos. Agarramos la barra 1. Esta barra en su extremo izquierdo lleva dos fuerzas, H sub 1 y B sub 1. H sub 1 vale 1 tonelada, B sub 1 5/8 de tonelada. Y en el otro extremo se encuentra rígidamente unido a otras barras. Y ahí también voy a tener reacciones, el momento, el cortante y el normal. Pues bien, partiendo del nudo 1 a una distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento. B sub 1 vale 5/8 por X. La ecuación analítica del corte y del normal, que vale 1. Con estas ecuaciones calculo los esfuerzos a una distancia del nudo 1 igual a 8, X igual a 8, y ahí están las reacciones. Luego nos vamos a la barra 2. La barra 2 en su extremo izquierdo lleva fuerzas X sub 2 que vale 1 y el vertical B sub 3. Y en el otro extremo se encuentra rígidamente unida a otras barras. Partiendo del nudo 3 a una distancia X, ahí están las ecuaciones analíticas de los esfuerzos internos. El momento es simplemente 1 por X, me da X y es negativo, y el normal en este caso es positivo, ya que tracción es signo positivo. Y dándole a X un valor de 5, obtenemos los esfuerzos en el nudo 2, que son las reacciones precisamente en ese nudo. Bien, y ahí estoy mostrando, vamos a hablar del coeficiente de rigidez y el coeficiente de flexibilidad, aunque ya lo había hecho en la clase anterior. En la clase anterior hablé sobre los coeficientes de flexibilidad. Si nosotros tenemos una barra en posición vertical y le aplicamos una fuerza normal de compresión, como consecuencia de esa barra, de esa fuerza de compresión, la barra se ha de deformar. A esa deformación le estamos llamando delta, de manera tal que la barra ha de experimentar una deformación y al final va a tener una cierta longitud menor de la que tenía al principio, que le estoy llamando la longitud final. L sub 0 es la longitud de esta barra antes de aplicar la carga. Pues bien, podemos decir que la deformación que experimenta es la longitud final menos la longitud inicial, ¿no? A eso le llamaríamos el desplazamiento lineal absoluto, el desplazamiento lineal absoluto del nudo superior de esta barra. Luego, en base al desplazamiento lineal absoluto, puedo determinar el desplazamiento lineal relativo. Para determinar el desplazamiento lineal relativo, simplemente lo que tengo que hacer es dividir el desplazamiento lineal absoluto entre la longitud inicial de la barra, ¿no? El desplazamiento lineal absoluto tiene unidades. El desplazamiento lineal relativo es adimensional. Aquí las unidades del desplazamiento se simplifican con las unidades de la longitud inicial de la barra. Entonces, el desplazamiento lineal relativo es un desplazamiento adimensional. Bueno, aplicando la formulita de Hooke, ¿no?
K es el coeficiente de rigidez de la barra. Delta es la deformación que experimenta. F, la fuerza que hace que la barra se deforme. Pues bien, de esa expresión, K, como dije, es el coeficiente de rigidez del elemento estructural. De ahí despejo delta, y al despejar, K pasa al otro lado a dividir y aparece como 1 sobre K. Resulta que al inverso del coeficiente de rigidez se le denomina coeficiente de flexibilidad. Coeficiente de flexibilidad. Entonces, pues, ahora F es el coeficiente de flexibilidad. Si despejo de ahí, ahí está justamente el coeficiente de flexibilidad, es el inverso del coeficiente de rigidez y viceversa, ¿no? El coeficiente de rigidez es el inverso del coeficiente de flexibilidad. Nuevamente me estoy planteando la formulita de Robert Hooke. Ahora, si delta igual a 1, si el desplazamiento o la deformación es igual a 1, resulta pues que la fuerza es igual al coeficiente de rigidez. Entonces, si alguien me dice, ¿cuánto vale el coeficiente de rigidez? Simplemente debo asumir que delta es igual a 1 y observarán que el coeficiente de rigidez no es otra cosa que la fuerza bajo esas condiciones. ¿Y cuál es la condición? Que el desplazamiento tiene que ser igual a 1. Ahora, si nosotros asumimos que el desplazamiento es igual a 1, ¿ya? F, bueno, es el coeficiente de rigidez. Entonces, denominamos rigidez o coeficiente de rigidez a la fuerza, o en términos generales, a la acción que produce un desplazamiento de valor unitario, ¿no? O sea, toda carga, toda fuerza, y cuando digan carga, puede ser un momento, puede ser una fuerza, cualquier acción. Si esa carga produce un desplazamiento de valor unitario, entonces lo que estamos en presencia es de esto que denominamos rigidez o coeficiente de rigidez. Ahora, vimos que el desplazamiento, despejando, es el coeficiente de flexibilidad por la fuerza. Ahora, si la fuerza tiene un valor unitario, entonces observaremos que el desplazamiento, debido a esa fuerza unitaria, el desplazamiento calculado no es otra cosa que el coeficiente de flexibilidad, ¿no? El coeficiente de flexibilidad es igual al desplazamiento, siempre y cuando la fuerza tenga un valor unitario. Si la fuerza tiene un valor unitario, entonces los desplazamientos no son otra cosa que los coeficientes de flexibilidad del elemento estructural o de la estructura que estemos nosotros analizando, ¿no? Denominamos flexibilidad o coeficiente de flexibilidad a la deformación producido por una acción de valor unitario. Cuando digo acción, me estoy refiriendo a cualquier tipo de carga. Si esa carga tiene un valor unitario, entonces las deformaciones que experimenta no son otra cosa que los coeficientes de flexibilidad de la estructura. Bien, prosiguiendo. Ahí están las ecuaciones de compatibilidad que habíamos obtenido. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay que resolver
este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay muchísimos métodos. Bueno, en Hiper está permitido que ustedes lo resuelvan utilizando la maquinita de calcular que ustedes manejan, la sencillita, permite resolver sistemas de ecuaciones lineales. Pero para ello, previamente debo calcular las deformaciones delta 1, 0, delta 2, 0, que son, en este caso, delta 1, 0 y delta 2, 0, son deformaciones o desplazamientos debido a la carga externa propiamente dicha. También recordarán que delta 1, 1 y delta 2, 1 son las deformaciones en la estructura E sub 1, ¿no? Deformaciones o desplazamientos debido a X sub 1 igual a 1, o sea, la estructura E sub 1. Delta 1, 2 y delta 2, 2 pues son las deformaciones o desplazamientos debido a X sub 2 igual a 1. Por lo tanto, en estos dos últimos casos, para X igual a 1 y X2 igual a 1, o sea, estoy en presencia de cargas unitarias. Entonces, delta 1, 1, delta 2, 1, delta 1, 2 y delta 2, 2 son coeficientes de flexibilidad. Son coeficientes de flexibilidad. Aquí, volviendo para arriba, delta 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 1 y delta 2, 2 son coeficientes de flexibilidad de la estructura. Bien, continuando, ahí me estoy planteando nuevamente. Hay una manera también de resolver este sistema de ecuaciones lineales. Lo podemos resolver de manera aplicando el método matricial. Aplicando el método matricial, todo sistema de ecuaciones lineales se puede abordar su solución manejando matrices, de manera tal que a las deformaciones debido a la carga externa propiamente dicha, los coloco como elementos de una matriz columna. Más, luego, a esta parte donde tengo delta 1, 1 por x1, delta 1, 2 por x2, delta 2, 1 por x1, delta 2 por x2, esa parte lo puedo representar como el producto de dos matrices. Una matriz, si ustedes recuerdan, la matriz de términos y de los coeficientes, ¿no? La matriz de coeficientes multiplicado por un vector o por una matriz columna, cuyos elementos son las incógnitas hiperestáticas x1 y x2. Y eso tiene que ser igual a la matriz columna 0. Pues bien, aquí, resolviéndolo desde el punto de vista matricial, delta 1, 0 y delta 2, 0 son los elementos de una matriz columna, la matriz de los desplazamientos debido a la carga externa propiamente dicha. Luego, ahí tengo una matriz cuadrada, delta 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 1 y delta 2. Son desplazamientos debido a cargas unitarias, ¿ya? Delta 1, 1 y delta 1, 2 son las deformaciones, asumiendo que x sub 1 vale 1. Delta 2, 1 y delta 2, disculpen, me equivoco. Delta 1, 1 y delta 2, 1 son deformaciones que se calcula asumiendo que x sub 1 vale 1, y delta 1, 2 y delta 2, 2 son deformaciones que se calcula asumiendo que x sub 2 vale 1. Entonces, esta matriz cuadrada es la matriz de las deformaciones asumiendo que las cargas x1 y x2 vale 1. O sea, en otras palabras, estas deformaciones son coeficientes de flexibilidad. Por lo tanto, a esta matriz cuadrada se le llama la matriz de flexibilidad de la estructura. Luego, continuando, tengo la matriz columna de las incógnitas y finalmente, en el extremo derecho de la ecuación matricial, la matriz nula. Pues bien, ahora, lo interesante de trabajar con matrices es que la nomenclatura que se maneja permite manejar sistemas de ecuaciones lineales
de manera bastante simple. De manera tal que a la matriz columna de las deformaciones debido a la carga externa propiamente dicha, lo represento de esta manera, ¿no? Cuando lo encierro entre llaves significa que es una matriz columna. Recordarán que esa es la nomenclatura que se utiliza en matemáticas. Y coloco delta cero, que significa que es la matriz columna de las deformaciones debido a la carga externa propiamente dicha. Más, luego, ahí está la matriz de flexibilidad. En vez de estar mostrando delta 1, 1, delta 1, 2, simplemente lo represento. Ahí está la matriz de flexibilidad de la estructura y la matriz columna de las incógnitas, igual a la matriz nula. Pues bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Bueno, aquí estoy describiendo que es delta 2, 0, que es F, ya lo había descrito. Pues bien, el vector 1. Continuando, observe lo que hago a continuación. Despejo, tengo que despejar porque mi incógnita es la matriz columna de las incógnitas. Entonces, despejando, aplicando el álgebra matricial, delta 0 pasa al otro lado con signo negativo, y luego la suma o la resta, bueno, sabiendo que la matriz nula es el elemento neutro para la suma y para la resta, queda como resultado ahí menos delta 0. Luego, en esta última ecuación, observen, a esta última ecuación voy a multiplicar ambos miembros por un mismo valor. Ese valor es la inversa de la matriz de flexibilidad. Si multiplico ambos miembros por algo que es lo mismo, pues la ecuación no queda alterada. Por lo tanto, he multiplicado por el lado izquierdo por la matriz inversa de la matriz de flexibilidad. Luego, recordando de que, bueno, el producto de una matriz por su inversa, pues me da la matriz identidad, ¿no? Y el producto, bueno, la matriz identidad es el elemento neutro para el producto de matrices. Por lo tanto, el producto de la matriz identidad por el vector de las incógnitas me ha de reproducir solamente el vector de las incógnitas o la matriz columna de las incógnitas. Y no es más, ahí está despejado la incógnita. ¿Qué significa? Que para calcular la matriz columna de las incógnitas, simplemente debo hacer lo siguiente. Una vez determinada la matriz de flexibilidad, le tengo que hallar la inversa. Una vez hallada la inversa, lo multiplico por la matriz columna delta 0. Al hacer ese producto, voy a obtener la matriz columna de las incógnitas. Bien, a continuación vamos a ver el trabajo realizado por una fuerza al deformar un cuerpo elástico. Este es un concepto importantísimo, ¿ya? El trabajo realizado por una fuerza al deformar un cuerpo elástico. Pues bien, ahí estoy mostrando un cuerpo elástico clásico, diríamos, el resorte. Si a este resorte le aplicamos una fuerza F, como consecuencia de esa fuerza, voy a tomar como eje de referencia los ejes cartesianos X y Y, como se muestra en la figura. Pues bien, si aplico una fuerza a ese resorte, como consecuencia de esa fuerza, el resorte se ha de deformar, experimentando una deformación delta. Por lo tanto, bajo estas condiciones, obviamente, la fuerza F habrá realizado un trabajo, ¿no? La definición de trabajo dice que el trabajo es igual a el esfuerzo realizado por un determinado agente externo al producir cambios físicos en el entorno
donde se encuentra actuando ese agente. Esa es la definición general de trabajo. En este caso, el agente que modifica su entorno es la fuerza F. Visto desde otro punto de vista, la definición de trabajo dice que el trabajo es el esfuerzo realizado para hacer que un determinado punto o un determinado cuerpo entre en movimiento recorriendo una cierta distancia. Y bajo esas condiciones, el trabajo es el producto de la fuerza por la distancia, por el coseno de θ, donde θ es el ángulo entre la fuerza y la distancia. Bueno, en este caso, cuando digo distancia, esa distancia es delta, ¿no? Ya que aplicada la fuerza, esta fuerza hace que el extremo superior del resorte, el punto extremo superior del resorte, entre en movimiento recorriendo una distancia. La distancia que logra recorrer es justamente la deformación que experimenta el resorte. Entonces, aplicando ese concepto, yo puedo calcular el trabajo. Pero aquí estoy mostrando la formulita de Hooke. La fórmula de Hooke me relaciona la magnitud de la fuerza con X. X es la deformación que experimenta el resorte. O sea, la fuerza es función de la variable X. Recuerden que K es el coeficiente de rigidez del resorte. Ahora, aplicando la definición de trabajo, bueno, acá dice si X igual a 0, obviamente la fuerza es 0. Si X es igual a delta, pues la fuerza es igual a K por delta. Bueno, la definición de trabajo dice, trabajo es fuerza por distancia por el coseno de θ. Por el coseno de θ. Bueno, ¿y por qué no coloco aquí el coseno de θ? ¿Alguien me dice? Porque el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento es 0. Coseno de 0 es 1. Coseno, correcto. Esa es la respuesta correcta. Y esa voz ya la conozco ya. Y es el que va de primero en participación. Bien, jóvenes. Entonces, aplicando la formulita para calcular el trabajo realizado por la fuerza F, cuando éste actúa sobre un cuerpo elástico, haciendo que ese cuerpo elástico se mueva y como consecuencia aparece un desplazamiento, que en este caso es una deformación. Entonces, el trabajo, y desde luego, momentico acá, lo importante, importantísimo este concepto. Observarán que según la fórmula de Hooke, F está en función de X. X es la deformación. De manera tal que a mayor deformación, mayor tiene que ser la fuerza. Es más, si X vale 0, pues la deformación es 0. Si X es igual a delta, la fuerza es igual a K por delta. O sea, la fuerza no es constante. Cuanto mayor deformación quiera yo causar al resorte, mayor tiene que ser la magnitud de la fuerza. Por lo tanto, la fuerza no es una constante. Está en función de la deformación del resorte. A mayor deformación, mayor tiene que ser la magnitud de la fuerza. Bueno, a simple vista se ve pues que es una ecuación lineal. O sea, hay una relación lineal entre la fuerza y la variable X. Si aumenta X, pues aumenta F. Y viceversa, si aumenta la fuerza, aumenta la deformación. Son proporcionales, ingeniero. Claro, es linealmente proporcional. ¿Ya? Bueno, ahora, hay situaciones, hay casos donde para producir trabajo y hacer que un cuerpo se mueva recorriendo una distancia, la fuerza suele ser constante, ¿no? En este caso no.
Si la fuerza es constante, entonces el trabajo es la fuerza por la deformación que ha de producir, ¿no? Aquí trabajando a nivel diferencial, ¿no? Si la fuerza produce una deformación diferencial, pues el trabajo ha de estar de esa manera. Y esto lo podemos expresar, ¿ya? Si la fuerza es constante, esto lo puedo expresar utilizando los conceptos de cálculo, ¿ya? Cuando delta X tiende a 0, pues el delta de trabajo tiende a un diferencial de trabajo. Es igual a el límite de delta X, de F por delta X, cuando delta X tiende a 0, no es otra cosa que la fuerza por diferencial de X. O sea, cuando el desplazamiento producido, cuando la deformación que produce la fuerza es pequeñita, es de tamaño diferencial, entonces la ecuación dice el diferencial de trabajo es la fuerza por diferencial de X. Bueno, para encontrar el trabajo total, tengo que integrar este diferencial de trabajo desde 0 hasta el trabajo total. Reemplazando el diferencial de trabajo, que es fuerza por diferencial de X, en este caso, X, disculpen, X varía pues desde 0 hasta delta. Varía desde 0 hasta delta. Y, continuando, la fuerza es igual a K por X. Es igual a K por X por diferencial de X. Por lo tanto, sacando la constante, que es la rigidez fuera de la integral, y resolviendo esa integral, encontraremos que el trabajo es igual a un medio del coeficiente K por delta al cuadrado, ya que la integral de X por diferencial de X de 0 a delta es X cuadrado sobre 2, donde X varía de 0 a delta, reemplazando, pues, esa es la expresión para calcular el trabajo realizado por una fuerza cuando esa fuerza actúa sobre un cuerpo elástico, ¿no? Y de manera tal que debido a esa fuerza el cuerpo se deforma en una magnitud igual a delta. Bueno, bien, jóvenes, voy a suspender la clase acá. Es que hay una cierta incongruencia. El objetivo inicial de esta clase era resolver un ejemplo de aplicación, ¿ya? Y estuvimos resolviendo ese ejemplo de aplicación. Y observo que de repente nomás parece que esto obviamente todo este trabajo yo lo he hecho, pero de repente nomás parece que me desvié de camino y empecé a explicar algo que es importantísimo, pero que debería plantearlo al final de la clase, ¿ya? Lo voy a corregir. Es que estoy resolviendo un ejemplo de aplicación y me puse a explicar el trabajo realizado por una fuerza en cuerpos elásticos. Luego viene un teorema de Maxwell, teorema de Betti. Bien, me van a disculpar, esto lo voy a reordenar y obviamente vamos a ver todo esto, pero esto tendría que ir al final, ¿ya? Bien, jóvenes, lo dejamos esto para el próximo martes. Este sábado
este sábado vamos a los alumnos que he retirado, me tienen que enviar su solicitud para que lo vuelva a reincorporar, obviamente ya con su nombre correcto, ¿ya? Porque ya no van a poder ingresar al grupo sin mi autorización. Bien. Y antes de retirarme, voy a las instrucciones que les he impartido, me faltó adicionar una instructiva más. ¿Ya? Y tomen nota, por favor, hay algunos que son muy olvidadizos, o qué será. Deberían llevar una agenda, si son olvidadizos, en la agenda anotar todo y así siempre mirar la agenda para no olvidarse. La instructiva que me olvidé anotar es que al inicio del examen, como ustedes van a utilizar dos dispositivos, dos celulares, al inicio del examen, los dos celulares tienen que estar conectados a la clase virtual. ¿Ya? Al inicio, los dos celulares deben estar conectados a la clase virtual. Luego, yo les diré cuándo apagar el celular que ustedes lo tienen sobre su mesa. ¿Ya? Al principio, los dos celulares tienen que estar conectados a la clase virtual y luego yo ya les diré en determinado momento, desconecten el celular que ustedes tienen sobre su mesa. Ya. Hecha esa aclaración, jóvenes, continuamos el día sábado, el examen es impostergable. Bien, jóvenes, hasta luego.